Muy buenas tardes, estudiantes de argumentación jurídica. Nos encontramos al lado del decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Mucho gusto, doctor Forero, gracias por resolver nuestras preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué manera la argumentación te ha beneficiado en el campo laboral? Bueno, la argumentación sin lugar a dudas es una herramienta muy importante para cualquier abogado. En el campo laboral porque, por ejemplo, en el ejercicio del derecho penal, llevo litigando, salvo ahora que estoy en la decanatura, llevo litigando aproximadamente desde el año 1996. Y realmente cuando uno tiene la posibilidad de ir a un juzgado o a un tribunal, es importante tener claro un concepto en materia penal que se llama la teoría del caso. Esto no solamente se utiliza para penal, pero lo podemos decir que en materia penal la teoría del caso es precisamente la versión que el abogado tiene del caso, contando los hechos de manera clara, de manera concreta y con un fundamento normativo claro. La argumentación sirve para el ejercicio profesional sin lugar a dudas. Sorprende en el ejercicio diario del litigio que encontremos abogados que no saben escribir, que no saben hablar y que no saben pensar. Y uno no puede transmitirle a un funcionario judicial lo que uno no siente, no puede transmitirle algo en lo que uno no cree y no puede transmitir algo confuso. Creo que realmente dentro de las herramientas que da la argumentación está saber pensar, saber hablar y obviamente saber expresar un punto de vista. Si el abogado no tiene claro eso, no puede transmitírselo al funcionario judicial y no puede cautivarlo y no puede convencerlo. Sin lugar a dudas, nosotros vivimos de la argumentación. Bueno, la siguiente pregunta es que si es posible pasar de la teoría a la práctica. Hay un texto de Norberto Bobbio que señala que es importante evitar dos extremos: la fundamentación teórica sin práctica y la práctica sin fundamentación teórica. Realmente los textos de argumentación, realmente las mismas clases de argumentación son importantes cuando yo puedo basarme en casos, cuando puedo tener un aprendizaje basado en casuística, porque realmente cuando nosotros nos enfrentamos en la vida profesional a los problemas son casos. Nos va a llegar un caso y nosotros necesitamos echar mano de estas herramientas de la lógica, de no incurrir en falacias, pero también saber cómo nos pueden enredar o cómo nos puede enredar una contraparte. No se trata solamente de tener el fundamento teórico y tener clara la teoría y tener clara la norma o tener claros los elementos de la lógica, sino que para traspasar al terreno de la práctica, pues es importante una educación basada en problemas, en casos, algunos seguramente fabricados para la clase, otros casos reales. La Universidad del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia, acaba de adquirir unos programas de unos casos de Harvard donde vamos a tener la posibilidad de acceder a toda la casuística en inglés y en español para que nosotros empecemos a trabajar en muchas materias a partir de la casuística y a partir de ahí podamos desarrollar herramientas argumentativas. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál crees que es la importancia de la argumentación, no solo en el campo jurídico, sino en el día a día? Pues nosotros siempre, en cualquier discusión, en cualquier encuentro de la vida cotidiana, vamos a tener que argumentar. Y a veces nosotros no sabemos oír, no sabemos saber qué es lo que está pidiendo el otro. Incluso hay conflictos que se dan entre personas que piensan lo mismo. Creo que la lógica y la capacidad de argumentar no es monopolio del derecho. Muchos problemas se dan, dice el filósofo analítico Wittgenstein, que los problemas comienzan cuando el lenguaje está de vacaciones, pero también los problemas comienzan cuando la lógica está de vacaciones, y también los problemas se incentivan o surgen cuando la argumentación está ausente, cuando no podemos expresar nuestra inconformidad o cuando no podemos expresar respetuosamente una petición. Sí, al orden del día, la lógica no es monopolio del derecho, como no lo es tampoco la posibilidad de argumentar. Nosotros siempre vamos a tener que argumentar en cualquier sector, digamos, de la vida en el que nos desenvolvamos. Obviamente, cuando esto no funciona es que llega el derecho y supuestamente llega a solucionar estos conflictos. Bueno, y por último, ¿qué opinas de la transición de un sistema jurídico escrito a un oral? ¿Y cuáles son los posibles retos para los juristas en formación?
Bueno, yo tuve la fortuna de formar parte de la comisión redactora del Código de Procedimiento Penal, que en materia penal tenía el tránsito de un sistema escrito a un sistema oral. En esta transición, puedo hablarlo desde el punto de vista penal, no sé cómo esté funcionando en otras áreas, ha habido muchos tropiezos. Primero, abogados que se educaron en un sistema absolutamente escrito, les es muy difícil aterrizar en un sistema oral. Incluso pasa algo en penal bastante curioso. A una persona le inician un proceso y un juicio oral, la práctica de las pruebas es oral, la decisión del juez inicialmente es oral, después sale la sentencia escrita, pero cuando se apela, la segunda instancia se hace escrita o se hace oral, pero en un video o en un audio dirigido al juez que ya profirió el fallo de primera instancia. Voy a ser un poco más claro. El juez de primera instancia dice que Pedro es culpable. Pedro, para apelar y para que esto vaya a segunda instancia, hace como estamos haciendo nosotros acá. Me dirijo a usted, señor juez, con el fin de presentar recurso de apelación. En ese sentido, el juez que está ahí no me está poniendo atención porque él ya decidió. Y el juez que me va a poner atención va a ser el que va a ver ese video en segunda instancia. No está garantizado que se vaya a ver el video. O sea, yo no tengo certeza de que se lo vea a él o se lo vea al asistente que va a proyectar, ¿sí? Otros jueces estaban inclusive pidiendo que mejor se presentara un escrito de apelación. Entonces de nada sacamos tener una primera instancia con todas las garantías, oral, concentrada, pública, contradictoria, y una segunda instancia donde no tengo esas garantías. Y si le preguntáramos a alguien qué escoge, si ganar en primera instancia o perder en primera instancia, y ganar en segunda instancia o perder en segunda instancia, todo el mundo diría, obviamente, que prefiere, si las cosas son así, perder en primera instancia y ganar en segunda instancia. Pero lo cierto es que nosotros estamos en una aventura de un recurso de apelación donde ya no existe el principio de oralidad, porque yo no estoy dirigiéndome al juez que va a decidir el caso, sino él va a ver un video, a oír un audio o supuestamente a leer un escrito que estemos presentando. La oralidad supone unas destrezas que desarrollan mucho más fácilmente ustedes van a tener la posibilidad de una cultura de la oralidad que no tuvo o que no han tenido otras generaciones. La oralidad supone que se conozca muy bien la ley, ¿sí? Que se conozca muy bien el caso, porque hay abogados que conocen muy bien la ley, pero no conocen el caso, y eso se nota. Digamos que en un sistema oral, a diferencia de un sistema escrito, la mediocridad aflora, porque si el abogado no conoce el caso o no conoce la ley, se da cuenta inmediatamente el funcionario judicial. ¿Cuál ha sido el inconveniente entre nosotros? Inconvenientes de pronto de infraestructura, de pronto fallan el video, falla el audio, espero que aquí no falle el video, ¿no? Falla el video, falla el audio, la grabación. Ha habido casos en los que en las audiencias, en los juzgados, se va la luz o se daña el video y reproducir una prueba ya es un escenario absolutamente artificial. Yo ya le hice las preguntas al testigo, vamos a repetir, luego nos falta mucho por aprender. El tránsito ha sido muy complejo. Recordemos que inicialmente en la historia de la humanidad el sistema acusatorio que era oral fue el primer sistema, el inquisitivo es un sistema posterior que es escrito. La forma más natural de comunicación es la oral, la forma escrita nos resta un poquito de humanidad. Creo que la oralidad supone un desafío a quienes están administrando justicia y a quienes participan como abogados en cualquiera de los extremos de un proceso. Un reto en el sentido en que muchos de ellos no fueron formados en la oralidad, sino en un sistema escrito. Y no es oralidad tampoco llegar con un escrito a leer al juzgado. Eso no es oralidad. Oralidad también supone concentración, oralidad supone lógica, oralidad supone publicidad, oralidad supone transparencia, pero sobre todo oralidad supone argumentación y supone lógica. Y sin lugar a dudas, nosotros debemos tener un abogado que pueda contar un caso, por más complejo que sea el caso, por muy enredado que sea el caso, el abogado debe tener la capacidad de exponer su caso en 5 minutos, de exponerlo, sí, ahora no quiero decir que 5 minutos vaya a durar toda la intervención, pero sí la esencia del caso para que el juez capte exactamente lo que el mensaje que el abogado quiere. Nosotros lo que hacemos es enviar mensajes
y con la persuasión, con la convicción, con la lógica, tratar de convencer a un funcionario judicial que es un ser humano como todos nosotros y que se puede distraer y que puede estar pensando en otra cosa. Nosotros como abogados necesitamos ser unos excelentes expositores y la oralidad también supone utilizar técnicas audiovisuales o utilizar recursos tecnológicos para que el mensaje llegue. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad, el mensaje no llega y posiblemente si no llega el mensaje tampoco llega a la justicia. Y por último, ¿cuáles son los posibles retos que deban afrontar los futuros juristas? Los retos, primero, pensemos que en materia de argumentación, en materia de oralidad y en materia de administración de justicia, el primero tiene que ser, pues obviamente, la preparación. Nuestra facultad de Derecho tiene, y así estamos haciéndolo en la facultad de Jurisprudencia, en semestres más avanzados, que los exámenes tengan que ver con casuística, con juicios simulados. Los juicios simulados generan unas destrezas, es una educación por competencias y en ese sentido necesitamos, ese es un reto también. El otro reto también es un poco más complejo de explicar acá, pero la práctica de las pruebas en un sistema oral a veces se vuelve muy compleja. Cómo se rinde un dictamen pericial, cómo se controvierte un dictamen pericial, cómo se interroga a un perito en un sistema oral. Nos falta mucho en materia probatoria todavía tener, digamos, claridad de muchos aspectos, ese es un reto. Otro reto es tener jueces muy formados en ser los gerentes, los presidentes, los que dirijan la audiencia. Es decir, se nota cuando un juez controla su audiencia y controla que no se le salga de las manos un testigo, que no se le salga de las manos un abogado, para que la controversia jurídica se limite a lo que se está debatiendo y no se extienda o no se vaya por las ramas. Los abogados también tendemos a eso. Entonces nos hace falta unos mejores jueces, unos mejores abogados. En eso tenemos, o sea, eso es una obligación de las facultades de Derecho que trabajemos en eso. Y otro de los grandes retos es que pues no se presente tanto ese divorcio entre la formación de las facultades de Derecho y lo que exige la práctica profesional, sin que pensemos que solamente el abogado, y eso es importante tenerlo en cuenta, se forme en destrezas argumentativas simplemente y no tenga los sólidos conocimientos jurídicos, que eso también se nota, porque esa es la diferencia precisamente entre un charlatán y un abogado. Esa es la diferencia entre pues, una persona que simplemente va con técnicas de oratoria o técnicas a enredar y a confundir, pero se nota cuando no tiene conocimiento jurídico. Lo que nos hace buenos abogados es tener esa formación en argumentación, pero también en principios jurídicos y en obviamente el conocimiento y la interpretación sistemática de la ley a partir de los principios. Muchísimas gracias, doctor Forero. Esperamos que esta experiencia haya sido muy enriquecedora tanto para su campo personal como en el laboral. Muchas gracias, que les vaya bien en el examen. Gracias.